Ustedes tienen un buen proclamador del Evangelio que es el pastor Adolfo. Y yo le pedí permiso para hoy no proclamar yo. A mí me cuesta mucho proclamar. Soy más maestro. Y hoy quiero darle un descanso al evangelizador que tienen, al evangelista, y poder con ustedes hablar de este Evangelio. Para los que son nuevos, por ejemplo, nosotros, además de estudiar los 5 primeros libros, lo relacionamos con el Evangelio, porque vuelvo a repetir lo que dije en un comienzo y creo que vale la pena. Para mí, en mi vida, cuando yo tenía 16 años, o ya estoy a punto de cumplir ya los 60, cuando tenía 16 años, fue el Evangelio realmente lo que me hizo entrar en las dimensiones del Espíritu Santo. Porque el Evangelio te da esa paz. Si aceptás ser mi hijo, así es como Dios te dice, ¿no? Si aceptás que yo sea tu padre y yo te hago mi hijo, sin ninguna cosa que tengas que hacer tú, si aceptas mi amor, yo te doy mi salvación. Y eso me pasó. Entonces para mí, motivarme a predicar el Evangelio siempre fue fuerte, pero desde que estamos estudiando las raíces propias del Evangelio, porque el Evangelio es la proclamación que hizo nuestro amado Maestro de lo que estaba en los primeros 5 libros, y que Israel no sabía cómo llevarlo a la práctica, es más, casi siempre se escapaba de eso. Entonces quiero dar una enseñanza, y por eso voy a hacerlo sentado, como corresponde a los maestros, y como me diría un varón que me encontré esta semana, que la verdad que sí, cuando me dice, siervo, y en aquel entonces yo era pastor cuando me conoció, y me dije, pastor profeta, y yo digo, ¿quién es este señor? Viste, empezar. Claro, era un hombre joven por aquel entonces, tanto como era yo, pero ahora no lo reconocí. Pero él en algún momento me dice, bueno, se cumplieron sus profecías en esto, en lo otro, y me dice, me he enterado que ahora ya es obispo. Digo, claro que sí. ¿Y qué significa obispo? Es el que viene y supervisa. Y la verdad que venir y supervisar acá, a mí me alegra mucho. Primero que me renuevan mucho ustedes, y siempre veo que en una provincia tan complicada como Buenos Aires, porque es complicada Buenos Aires en cuanto a cambiar de mentalidad. No es complicada para creer en Dios, no, eso no. Pero a la gente le cuesta cambiar de mentalidad. La gente dice, creo en Dios, pero yo vivo a mi manera. Pero acá siempre hay gente constante, eso es primero que me alienta, y los animo a que siempre sean así de alentadores. Y siempre hay alguien nuevo que voy a conocer. Siempre voy, estas personas que saludé, pero siempre, de alguna manera, el Evangelio está fluyendo. Entonces, como obispo es una palabra griega, pero si lo traducimos al español es el que supervisa. Qué gozo y qué gusto enorme es supervisar que esta asamblea tiene fuerza para seguir evangelizando. Pero vamos a tener que ponernos de acuerdo en algunas cosas. Cuando los evangelios se escribieron con una intención, es decir, con un propósito. Y en este tiempo, y ahí vuelvo a lo que empecé, estamos, después de haber estudiado el Evangelio de Marcos, estudiando el Evangelio de Lucas. Y Lucas en realidad escribió su obra, se llama Lucana, hoy se la conoce obra Lucana porque él es Lucas y escribió el Evangelio que lleva su nombre. Él no le puso nombre, pero con el tiempo se le puso el Evangelio según San Lucas, y otro libro que él tampoco le puso nombre, si a lo mejor tenía un nombre no lo sabemos, pero los teólogos, los años le llaman el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los dos libros van juntos, es como tomo 1, tomo 2. Los dos van juntos. ¿Y en qué sentido van juntos? En que tenemos que ver el por qué escribió. Entonces vamos a leer juntos los versículos 1 al 3 del capítulo 8 de Lucas, Lucas 8, del 1 al 3. Yo voy a leerlo de la versión Reina Valera, que es la que yo utilizo, si bien es la tradicional, dentro de todo es la más, todavía sigue siendo, aunque está la de las Américas, más cercana de las Biblias o traducciones evangélicas, más cercana a los originales. Han aparecido muchas otras traducciones que tratan de ayornar a un idioma más moderno y se van del significado de la escritura original. ¿Qué es lo que quiero leer? Algo que nos va a llevar a ver cuál era el interés de Yeshua por las mujeres. Pero atención, que no va a ser sencillo esto si no abrís tu corazón. Así dice la buena noticia. Aconteció después que Yeshua iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Voy a parar ahí. ¿Qué anunciaba Yeshua por todas las ciudades y aldeas? ¿Qué predicaba? El Evangelio del reino de Dios. Acuérdense de eso, porque hay otros evangelios, pero el único evangelio verdadero, el que predicaba Yeshua, se llama Evangelio del reino de Dios. Tal evangelio, hay gente que predica el evangelio de la salvación, otros predican el evangelio de la gracia. Eso no son el evangelio que predicaba Yeshua. ¿Está bien? Sigo leyendo. Entonces,
predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los 12 con él. Cuando dice los 12, usted sabe que son los 12 discípulos conocidos como los 12 apóstoles. ¿Me explico con esto? Y algunas, muy bien, ¿y algunas? Todos, ¿y algunas? Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente del rey Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Bien, primero, yo no sé por qué parte van ustedes, porque años atrás, y le hablo a los que llevan más años, siempre yo ponía por semana también qué pasaje del Evangelio ir leyendo. Yo le dije al pastor Adolfo que pueden seguir haciéndolo, pero en mi disposición pedagógica yo he decidido ir más bien capítulo por capítulo o algunas cosas de los diferentes capítulos, no importa dónde lleguemos, total al año siguiente podemos retomar de donde quedemos. ¿Por qué? Porque si lo leemos así tan rápido, a veces nos perdemos algunas intenciones de Dios en esto que voy a enseñar y que tiene que ver con lo que el mensaje del Evangelio es. Entonces, como no sé por qué capítulo van, vamos hoy a hablar de un tema que está en todo el Evangelio de Lucas. ¿Me explico? Después cuando retomen con el pastor, retomarán desde donde el pastor los lleve. Eso está correcto porque van a proclamar el Evangelio. Pero hoy quiero dar una enseñanza de todo el Evangelio para que podamos alinearnos a todo el correcto mensaje. Primero, dije recién que el Evangelio de Lucas es el primero de 2 volúmenes o 2 tomos que tienen una intención, documentar la vida de Yeshua por un lado, pero también el inicio del movimiento mesiánico o de ungidos que el propio Yeshua impulsó, movimiento muy profético que hace 2000 años atrás comenzó a edificar una asamblea de creyentes, para que esos creyentes en las ciudades, en el diario vivir, en lo cotidiano, establecieran el reino de Dios en la tierra. Y aquí en este evangelio, quien lo escribe es el médico Lucas, por si no lo saben, allí en Colosenses 4 dice que era compañero del apóstol Pablo. Si era compañero de Pablo era porque también, además de su médico personal, era un discípulo de lo que Pablo enseñaba. Es más, si usted quiere saber qué evangelio predicaba Pablo y qué énfasis ponía en el evangelio que proclamaba Pablo, siempre lea Lucas. Porque Lucas tiene no solamente cómo proclamaba el apóstol Pablo, sino las enseñanzas centrales del apóstol Pablo. Pero a donde yo quiero ir es que este médico, Lucas, se ha propuesto una tarea, juntar, es más, si usted va al primer capítulo, dice que él ha juntado documentos que ya andaban escritos de distintos lugares y también ha empezado a escribir el testimonio de testigos oculares de los pocos que quedaban que habían vivido en la época de Yeshua. ¿Por qué les digo esto? Porque el médico Lucas, San Lucas como hoy se conoce, escribe más o menos en el año 65, otros dicen que entre el 65 y 68, porque no es seguro bien cuándo se escribió, pero entre el 65 de nuestra era obviamente, o sea, para atrás, tenemos que ir casi 2000 años para atrás, entre el 65 y el 68 está escribiendo Lucas. Ya Yeshua ha muerto en el año 30 de nuestra era común, entre el 27 o 30 más o menos. Ya de los que lo vieron quedan pocos. Primero porque varios morían por la persecución y otros por ancianos. Entonces quedaban pocos testigos. Así que de esos testigos él se va a encargar de tomar la vivencia que habían tenido cuando lo conocieron cara a cara, escucharon sus enseñanzas. Y entre los tantos, por ejemplo, va a tomar documentación de la propia madre de nuestro maestro, que se conoce en el español como María. Usted a mí me va a escuchar que muchas veces voy a decir Miriam, ¿sí? Acá también hablan de otra María, que también se llamaba en hebreo Miriam. Lo cierto es que a donde quiero ir es que este evangelio es muy especial porque no pretende mostrar la biografía de Yeshua o contar la historia de Yeshua simplemente. Lo que él quiere mostrar es cuál es la misión que Yeshua tuvo en Galilea y pone un énfasis en algo que es que Yeshua trajo una misión para liberar. O sea, la misión de Yeshua era traer liberación y especialmente buenas noticias a los más descuidados por los gobiernos, es decir, a los marginados, a los pobres, a los más necesitados. Esa situación le generaba 2 cosas. Muchos seguidores, porque casi todo el pueblo que existía en la época de Yeshua se sentía oprimido, lo hablé recién, pero además se generaba mucha oposición de los líderes del pueblo.
Y no hablo ya de los romanos, que eran los que desde el imperio tenían dominado a la tierra de Israel, sino de los que negociaban o de alguna manera transaban políticamente con el emperador y sus representantes, que serían los sacerdotes, conocidos como los saduceos, así se llamaba esa secta o ese sector, los fariseos, y entre esos también habían repartidos unos tales herodianos, que eran saduceos que simpatizaban con el rey Herodes, otro que no era romano, pero que estaba puesto por Roma como rey sobre la región de Galilea. Así que por un lado muchos seguidores, multitudes que lo seguían, primordialmente porque su mensaje, cuidado cuando creemos que solo lo seguían por los milagros, ¿sí? Por eso había en el mundo siempre ha habido gente que es milagrera. Yeshua no era seguido por los milagros simplemente, los milagros eran consecuencia de aquello por lo cual la gente lo seguía. Él enseñaba con autoridad. ¿Cómo enseñaba Yeshua? Con autoridad. Así que cuando la gente está siguiéndolo, obviamente los que estaban en la cima de la sociedad, especialmente la gente que nombre, se convertían en sus enemigos. Pero vamos con el propósito del Evangelio de Lucas. ¿Cuál es el propósito? Recién dije poner la historia de la vida de Yeshua, y a veces, tanto vos como yo, cuando hemos escuchado esto, confundimos la palabra, algo que se escribe describiendo la historia de alguien, con la palabra biografía. Entonces, a un teólogo, cuando vas a un instituto, te dicen, los evangelios son la biografía de Jesús. Y no son simple biografía. Biografía sería contar cuando nace alguien, cuál fue su vida, su obra, sus estudios, y listo, contás la historia de una persona. Pero todo lo que los evangelistas, los cuatro, hacen, pero especialmente ahora que estamos con Lucas, cuenta, no es una biografía, sino una agiografía. ¿Qué significa geografía? Relatos que son contados desde lo que está escrito para que yo pueda vivirlo de la misma manera. ¿Se entiende? O sea, la geografía es, por ejemplo, cosas de la vida de Yeshua, pero que a mí me van a servir para reflexionar y practicar lo mismo. Quiero saber si hasta ahí me expliqué bien. Sí. Bien. Así que cuando él escribe, Lucas habló, su evangelio, tiene varias motivaciones por las cuales vamos a repasar. En primer lugar, él lo declara en el prólogo cuando empieza. Lucas menciona lo que dije recién. Muchos ya han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se habían cumplido entre ellos y con respecto a que habían conocido a Yeshua, y en esas narraciones que andaban por todos lados, él las empieza a juntar, las que ya están escritas, las que están siendo contadas por los testigos oculares, y él empieza a convertirlo en un tomo bien organizado. Y Lucas ahí en el prólogo dice que ha investigado cuidadosamente todo desde los orígenes para escribir un relato más ordenado que está destinado a un tal Teófilo. Atención con eso, porque el nombre Teófilo tiene un montón de teorías, pero ahora que nosotros estamos más cerca de lo que es lo correcto y la fe, parece ser que puede que Lucas haya escrito a dos personas que eran sacerdotes en el templo. Porque allá entre el año 37 y 42 de nuestra era común, un tal Teófilo ben Anás, o sea, hijo de Anás, uno de los sumos sacerdotes que confabuló, después lo vemos en el Evangelio de Juan especialmente, confabuló para que fuera a la cruz nuestro maestro, tenía entre tantos hijos uno que era Teófilo, y se llamaba Teófilo, nombre griego obviamente. Pero otros dicen que no, que en realidad puede ser que le haya escrito a otro sacerdote llamado Matatías, hijo de Teófilo, que por ser hijo de este Teófilo que acabo de nombrar, lo trataban con el nombre del padre. Este otro sacerdote ministró entre el 65 y 66 de nuestra era común. Esto pareciera más cercano, porque justamente es cuando está escribiendo él el Evangelio. Capaz que le está escribiendo a este tal Matatías, hijo de Teófilo. Pero no es tampoco errado que pensemos que también le está escribiendo al papá de Matatías. Porque si vemos en el libro de los Hechos, hay sacerdotes que dejan esa mafia que era el sacerdocio del templo de Jerusalén y se van con la gente que se reunía en lo que más tarde se conocería como el movimiento de los cristianos, pero todavía seguía siendo parte del judaísmo, ¿sí? Por muchos siglos siguió siendo el movimiento de Cristo judaísmo, no era una religión todavía. Yo creo que lo que más importa, no sé si se lo escribió al tal Teófilo padre o al hijo que era Matatías ben Teófilo, a quien se lo haya escrito, lo importante para hoy, para mí, es el significado de Teófilo, porque Teófilo significa amado por Dios. Amado.
Y algunos justamente dicen que ese Teófilo lleva la idea de, Porfilo, de el amado por Dios para ser amigo de Dios. Es decir, que de alguna manera eso es una geografía. Desde la historia se lo está contando a alguien, una persona, pero hace 2000 años atrás esa persona no nos interesa quién es. Pero desde tu historia, desde mi historia, el Espíritu Santo está usando el Evangelio para contárnoslo a nosotros. ¿Amén? ¿Se entiende? Porque no sé quién aquí se siente o le interesa ser tratado como amigo de Dios. Bien, entonces de alguna manera decirle al que levantó la mano más cercano, decirle, sos un Teófilo, decir, amado por Dios, amigo de Dios. ¿Cuál es el objetivo de escribir para este tal Teófilo? Solamente una cosa, que todas las enseñanzas que están allí aclararan que lo que traía Yeshua al mundo era la verdad de parte de Dios para fortalecer la fe del ser humano, especialmente del pueblo de Dios, y desde una fe fortalecida siempre generar esperanza. Gracias por el amén. En pocas palabras, entonces, el Evangelio de Lucas, de los 4 evangelios, es el que se empieza a usar como un libro de catequesis. Para los que no saben qué es catequesis, es una palabra griega que significa el ABC de la fe, ¿sí? O sea que Lucas lo escribe para ciertas comunidades, pero recuerden que no había imprenta, no había todo lo que hoy tenemos para rápidamente, había gente que copiaba con mucha delicadeza de no equivocarse los textos y inmediatamente se iban multiplicando y enviando por todos lados. Y el componente didáctico de esto es lo que hace que sea una hagiografía, porque no es que conozcan la vida de Yeshua, sino que se pretende que se viva como Yeshua vivió la vida. ¿Se entiende? ¿Ya notan la diferencia de que es una biografía de una hagiografía? Sí. Bien. O sea que los evangelios, si los lees hoy, vos te tienen que dar resultado. Amén. Te tienen que dar resultado. Si alguna vez creías que cuentan la vida de Yeshua, es una partecita. Tenés que agregarle algo. Cuentan la vida de Yeshua para que tú la vivas de igual modo. Amén. Hay otra motivación que quiero decirlo, y esto es un poquito fuerte porque Lucas quiere destacar que el mensaje que trae el Evangelio del Reino de Yeshua es universal. Diga, la universalidad del mensaje. La universalidad del mensaje. ¿Qué significa universalidad? Que cuando Yeshua viene, quiere mostrar que Dios quiere morar dentro del ser humano. Hemos visto esta semana estudiando el Pentateuco, la Torá o la ley o la instrucción, para los nuevos hablo así, que Dios cuando diseña, y esta semana lo vamos a ver, cuando construyen el tabernáculo, en hebreo Mishkan, es porque Él tiene un proyecto. El proyecto se llama Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Dios Amén. quiere habitar desde en medio del corazón de sus hijos. Hijos de Dios que me puedan decir amén. Amén. Y en eso, la universalidad del mensaje aplica tanto a varones como mujeres. Eso es lo que quiere decir Lucas cuando está escribiendo de lo que ha aprendido de esos testigos y de los que ya ha escrito acerca de lo que Yeshua vino a traer en un tiempo donde justamente había mucha pelea entre la diferencia de géneros, aunque hoy creo que sigue parecido, casi igual, si es que no igual. De alguna u otra manera, siempre, digamos, el feminismo o machismo existió en diferentes modos históricos, pero lo cierto es que hoy vamos a mirar si esas dos fuerzas son correctas y o no. Es decir, si esas dos fuerzas o movimientos están a favor del propósito de Dios o están en contra de Dios mismo. Así que lo que quiero aquí hablar, al hablar de universalidad, difícil esa expresión, quiero hablar del catolicismo de Yeshua. Lo primero que vamos a notar. Para los que no lo saben, porque cuando naciste, llegaste y todo ya estaba, y te lo programaron y nunca se te ocurrió preguntar, la palabra católico, que hoy es el nombre de una organización religiosa que desde Roma tiene su sede y en este tiempo está por perder a su cabecera, al obispo de Roma y el papa de esa iglesia, creen que catolicismo es el nombre de una religión, pero no. La palabra católico es una palabra griega, en que está escrito todo lo que dice el cristianismo que se llama Nuevo Testamento, los escritos mesiánicos. ¿En qué está escrito? ¿En qué idioma? Griego. O sea que católicos, que es el griego, lo tengo que traducir. ¿Me puede gritar la maestra Laura qué significa católicos? Universal. Yo quiero que veamos que el mensaje, cuando yo digo el catolicismo de Yeshua, no estoy hablando de una iglesia que supuestamente él fundó en Pedro. Nada que ver. Eso es otra historia. Lo pongo en el rigor de Dios.
allá en el juicio del Señor. Lucas presenta un mensaje que es universal. Diga, el mensaje del Evangelio del Reino de Dios es universal. El mensaje del Evangelio del Reino de Dios es universal. ¿Qué significa eso? Que en el mensaje de Dios, del Evangelio del Reino de Dios, Yeshua está trayendo dignidad a todo ser humano, especialmente diciendo, el proyecto de Dios, es decir, habitar en el corazón de los hombres, es tanto para varones como para mujeres. Porque ser discípulo de Yeshua no significa simplemente estar con Él, acompañarlo y desde ahí, no sé, sentirse discípulo. No, ser discípulo era el que quería seguir a Yeshua, elegía vivir como Yeshua y desde esa elección enfrentar todo lo que había que enfrentar con el poder que Yeshua enfrentaba las cosas. Aún enfrentar el Calvario con el poder que Yeshua lo enfrentó. Es decir, enfrentar los momentos complicados. No sé cuál es el Calvario que estás pasando en este tiempo, pero no te asustes. Dios no te ha abandonado. Amén. Así que vamos en la obra de Lucas a mirar el tema general, porque en el catolicismo de Yeshua, que Lucas quiere destacar, se destaca lo masculino y lo femenino del amor de Dios o de la luz divina desde la perspectiva de lo mesiánico. Entonces voy a hacer una pregunta, dos mejor dicho. ¿Qué son el varón y la mujer dentro de la espiritualidad que se revela en la Biblia, en todas las escrituras? Y en relación a qué son medidos como varón y como mujer. Y lo vamos a tratar de averiguar ahora. Nos vamos a poner a trabajar. Pero antes de trabajar desde la Biblia y la escritura, porque empezó ahora el trabajo, voy a comenzar con una historia que cuando la escuché, primero la escuché aplicado a un presidente de Estados Unidos X, y después me lo cambiaron, cuando lo volví a escuchar en otro señor que lo relataba, se lo mandó otro presidente. Bueno, primero lo escuché aplicado a un presidente rubio, después a un presidente negro de Estados Unidos. No importa a cuál, yo voy a contarlo como yo lo escuché la primera vez. Lo escribí más o menos para no hacerlo largo. Hillary y Bill Clinton paseaban en su automóvil y pararon en una gasolinera. De pronto, Hillary nota que el varón que atendía a la estación había sido su amigo de muchos años atrás. Ella salió de su vehículo y se dispuso a saludarlo. Se abrazaron muy fuerte, empezaron a conversar sobre aquellos tiempos de su juventud. Entonces Hillary regresó al auto y cuando ya se alejaban, Bill Clinton le dice a Hillary, ¿y? ¡Qué suerte que tienes de haberte casado conmigo y no con él, ¿ah? Imagínate que serías hoy la esposa de un gasolinero. Hillary lo miró como a un niño inocente y le dice, querido mío, si me hubiese casado yo con él hoy sería el presidente de los Estados Unidos. Y quizás por allí tenemos que entender que Yeshua va a poner una dignidad a la mujer, porque por alguna razón, y en la época de Yeshua, el patriarcado de Abraham, de Isaac y de Jacob, los padres de nuestra fe y generadores de la nación de Israel, había sido malinterpretado a propósito por aquellos que, siendo líderes, tenían que enseñar la ley de Dios en base al Espíritu de Dios y no en base a sus prejuicios. Entonces yo antes de seguir acá, quiero que veamos lo que hemos leído hoy, porque el Evangelio de hoy habla que Yeshua recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando, vuelvo a decir, la buena noticia del reino de Dios, ¿sí? Lo ayudaban los 12, dice que iban los 12, los apóstoles, como ya los había elegido, pero dice que algunas mujeres lo acompañaban, y esto no es excluyente en la historia, porque Lucas quiere remarcar y decir que lo que quería Yeshua que se viviese desde la Escritura no era solo para varones, como en esa época se estipulaba. El mensaje del Eterno también es para las mujeres. Amén. Por eso algunas son nombradas y estaban allí y habían vivido la experiencia de lo que significa cambiar de vida, convertirse, regresar al propósito. Y el Evangelio nos habla de una tal María, llamada la Magdalena, estoy leyendo el Evangelio, de la que habían salido 7 demonios. Acompañaba a ella a Yeshua y también dice que habían otras, y las nombra, y muchas más que no nombra, que todas tenían una característica, compartir sus bienes. Es muy interesante esto,
Porque de alguna manera, cuando una mujer recupera su dignidad en una sociedad, y especialmente en la mejor sociedad que existe, el matrimonio, ese matrimonio nunca va a ser pobre. Pero cuando esa mujer ha sido tratada indignamente desde su infancia, por parientes, desde quizás padres, parientes, hermanos, no sé qué, y llega a un noviazgo donde es maltratada y se casa y es maltratada, pues esa familia siempre va a estar en la misma mediocridad. Porque aquí es donde yo quiero, antes de seguir, leer algunas cosas que me parecen importantes compartirlas. Resulta que busqué algunas palabras de cómo se veía en la época del maestro el tema de la mujer. Así que me fui al lado de los rabinos de aquel entonces, y no hay mucho de los rabinos del primer siglo, pero en el siglo II, o sea, después que Lucas es escrito, parece ser que los rabinos, o los fariseos serían, han entrado, aunque ya no quieren seguir el camino de Yeshua, recuerden que habían sido siempre sus detractores principales, pero muchas cosas que el maestro Yeshua había enseñado, ellos la han puesto y la han vuelto a colocar en una correcta interpretación de la Torá. Y miren esto que encontré. Palabras del maestro o rabí Shimon Bar Yochai. Algunos deben saber quién es, siglo II. ¿La pueden escuchar? Él es el que escribió el famoso Zohar. Al salir de su lugar de arriba, cada alma tiene una polaridad masculina y femenina. Cada alma es macho y hembra unido. ¿Van escuchando el relato? Escúchenlo porque es difícil. Todo esto es lo que dice Mardochai. Solo cuando descienden a este mundo y se hacen físicos es que se separan, cada uno a su propio lado y en su propio tiempo. Y es entonces cuando el bendito sea aquel que es el uno, o sea, el verdadero Dios, desde arriba vuelve a unirlas. Ese es desde ahí su dominio exclusivo, porque solo el uno, el de arriba, sabe cuál alma pertenece a cuál alma y cómo deben reunirse. Es difícil, pero es interesante, ¿no? ¿Van escuchando? Sí. Les leo otro. Esto es de un poquito después, el famoso Ari, Isaac Luria. Dijo así: la persona a quien nuestra Torá, es decir, la Escritura, habla, no es en realidad varón ni mujer, sino siempre ambos bien combinados. Porque así fue como Adán fue creado, y así es como somos hoy en esencia. Dos medios cuerpos que realmente en un momento se hacen uno. Las mentes son dos, pero los cuerpos, las almas, y especialmente la esencia de esas dos personas ya no son dos, sino uno y el mismo. Es por eso que el carácter y la responsabilidad de un varón y de una mujer difieren, porque cada lado del cuerpo hace su parte para completar a la otra. Después de todo sería redundante que ambos hicieran la misma cosa. Interesante, ¿verdad? Otro más, muy famoso, Moshe Cordovero, en el siglo XVI, es este maestro sacado de la Torá. Escuchen esto que es fuertísimo. Hay otro asunto acerca del cual quiero enseñar y que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Están escuchando? Escuchen el asunto. Y es el de asegurarse de que la presencia de Dios, ¿cómo se dice en hebreo? Shekinah, siempre esté con ustedes y nunca se aparte de ustedes. Ahora, antes que un varón se case, obviamente la Shekinah no está con él en absoluto, ya que el elemento principal que atrae la presencia de Dios hacia la tierra es siempre el elemento femenino. De hecho, cada hombre está entre dos mujeres o hembras. La mujer corpórea, que es su alma gemela, que es aquí abajo, a la cual él debe proporcionarle buen alimento, lo mejor del vestido y mucho afecto. Y la otra mujer espiritual, la presencia de Dios, la Shekinah, que siempre está sobre él para bendecirlo con todas las cosas que hay arriba, de manera que él pueda volverse y proporcionársela a su mujer y con ella a sus hijos. ¿Gustó o no? Sí. Sigo con algunas cosas más, ya que me quedé en el siglo XVI. Este es un discípulo de quien nombre, Elías de Vidas se llama. Un niño siempre está enlazado a la mente de los padres y a las acciones de los padres desde la concepción y a lo largo de toda la vida. El poder de los padres en materia de vestimenta, donde ponen sus ojos y mentes,
el cuidado que tienen con las purificadoras aguas de los bautismos, el tiempo de separación. Todo siempre tiene gran efecto sobre los niños que aún están por nacer y sobre aquellos que están creciendo. O sea, los dos, varón y mujer, influyen en que ese niño en el vientre y después el niño nacido crezca en condiciones positivas o condiciones negativas. Eso lo estoy explicando yo. ¿Está bien? ¿Están enojados? No. Bien. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque ustedes notarán que todo esto, que era la mente y sigue siendo la mente de la Escritura y que cualquier mente mesiánica tiene, porque el mesianismo, ¿qué es? Es la parte más alta que tiene la cultura de Yeshua. Yeshua no era romano, no era persa, no era griego, Yeshua era judío. ¿Y qué es un judío? No es alguien que étnicamente, esta semana hemos leído el libro de Esther, y la primera vez que se usó la palabra judío no era para hablar de los descendientes de la tribu de Judá, como por ahí te enseñan en algunos lugares, no. Judío era una forma despectiva que tenían los persas, vayan al libro de Esther y véanlo, de llamar a la gente que no adoraba a dioses con figuras de ídolos, ahí está, en forma de ídolo, como habló hoy el diácono, ¿no? Entonces, ¿cómo van a adorar a un Dios que no se representa? Judío significa el que adora en espíritu, o el que agradece al espíritu. ¿Sabía eso? Bueno, sépalo. Yehudín, que es la forma correcta, es el que adora en alabanza, o el que alaba en espíritu. Por eso Yeshua, cuando hablaba con una mujer samaritana en un pozo, dijo que Dios andaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y vamos a ver cuál es la verdad. Porque el Evangelio de hoy, justamente, nos habla de algo que estaba pasando en los días de Yeshua. Las mujeres eran consideradas de poco valor, tanto en la cultura más poderosa, que en ese momento era la cultura romana, como en la cultura de mayor influencia, porque aún, si bien los griegos ya no estaban como imperio, la cultura griega estaba, y la mujer no tenía gran valor, pero también estaba pasando que estas dos culturas de alguna manera habían influenciado a los judíos, y la mujer no tenía el valor. Por lo tanto, por ejemplo, entre los judíos, la mujer en la sinagoga, si se le permitía entrar, se la colocaba en un lugar detrás de unas rejas para que no estuviera cerca de los hombres. Hoy creo que hay congregaciones que tienen esa forma de actuar, pero bueno, no me interesa lo de hoy. Quiero hablar de esos tiempos. Eso de que había mujeres no valoradas en la antigüedad no ha cambiado, ¿eh? Por eso te dije que es el Evangelio. Es algo para vivirlo hoy. Porque este relato que hago, ese fondo cultural que tenía aquella gente, no sé si se ha muerto, aunque el mensaje de Cristo ha seguido por siglos. Y él justamente va a traer un evangelio que dice, cuidado con maltratar a las mujeres. Y no, ese maltrato no es simplemente en cuanto a violencia física o violencia verbal. Maltrato es mirar en menos. La buena noticia que trae Yeshua en realidad es para que las mujeres también, allí en Israel y en aquel tiempo, sean consideradas hijas de Abraham. Miren, les leo, estamos en Lucas, les dije que abriera Lucas porque ahora empezamos a trabajar. Lucas capítulo 13, versículo 16, Yeshua habla de que las mujeres tenían derecho a ser llamadas de una manera que en la época de él no se acostumbraba a llamarlas así. Vuelvo a decir, Lucas 13, 16. ¿Puedo leerlo? Bueno. Si usted me permite leerlo, es desde la Reina Valera, dice así. Y a esta hija de Abraham, que Hasatán, o el adversario Satanás, había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Cómo la llama esa mujer que acaba él de liberar? Hija de Abraham. Hija de Abraham. Eso era revolucionario. Porque ningún maestro de la Escritura en la época de Yeshua hubiese llamado a una mujer hija de Abraham. Ahora, eso no estaba en la Escritura, pero desde lo que se enseñaba en las escuelas, ya sea de los fariseos o los saduceos, la mujer no podía ser llamada hija de Abraham. Quiero saber si me estoy explicando. Sí. Y este mensaje vale para hoy, porque pareciera ser que justamente las mujeres no tienen derecho a escuchar de Yeshua la buena noticia de que ellas también pueden cumplir una misión de luz. Es más, yo he visto por YouTube discusiones de pastores que dicen las mujeres no pueden ser pastoras, las mujeres es como que tienen que estar, ¿cómo sería? Limitadas, ¿sí? Y configuradas solo a la cocina, a la casa, a los hijos. Tampoco estoy yéndome al extremo de lo que está pasando, que las mujeres, por ejemplo, aquí no en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, las mujeres en una estadística social ya no se quieren casar
Y si están en pareja, no quieren tener hijos. Deciden tener hijos quizás a los 35 para arriba, lo que está llevando a que desde hace 3 años, por ejemplo, en la capital de nuestro país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el índice de natalidad cada vez vaya disminuyendo. Si esto sigue así, en 15 años no va a haber niños en la ciudad de Buenos Aires. Entonces no me voy tampoco a ese extremo, donde la mujer, por ser profesional, no sé cosa, vivir la vida loca, se olvida también de que tiene una misión, que es la que ahora voy a hablar. Porque escuchen, recién le leía a varias personas que ya no están entre nosotros, rabinos, pero voy a leer uno que estuvo en el siglo que se fue, en el siglo XX. Se llamó Salomón ben Jaim Eliasheb. Así es como se llamó, se lo conoció el maestro Salomón ben Jaim Eliasheb. Me encantó esta frase, se las comparto. La desigualdad entre lo masculino y lo femenino ocurrió en el mundo limitado. Está explicando lo de Génesis capítulo 3. ¿Me explicó? Esto es más amplio, esta es una cita que encontré, pero él está explicando Génesis 3. Vuelvo a leerlo entonces. La desigualdad entre lo masculino y lo femenino ocurrió en el mundo limitado. La conquista del mal, escuchen que esto me gustó, la conquista del mal se realizará cuando la mujer alcance el mismo nivel que el varón en el orden espiritual. ¿Y quién logró esto según Lucas? Nuestro amado Maestro Yeshua. El Evangelio de Lucas recibe justamente a veces el nombre de el Evangelio de las mujeres porque es el Evangelio que más menciona mujeres. Y mujeres involucradas en el servicio del reino de Dios. Es el único evangelio que presenta que Yeshua a las mujeres las consideró como dignas de ser escogidas para llevar la buena noticia de que Él venció la muerte. Están los otros evangelios, pero es el que más lo desarrolla. Pero antes de morir en la cruz y resucitar después de 3 días y 3 noches, Él ya, según el Evangelio de Lucas, a las mujeres las considera como gente que debe ser levantada a su dignidad para que el mal desaparezca de la tierra. Yeshua se preocupaba por la dignidad del ser humano y ese es el evangelio que hoy creo que vale. La época de él tenía gente marginada, los niños, los adultos mayores, aunque la época nuestra también, ¿no? Y especialmente las mujeres. Los adultos mayores, cuando estaba diciendo, me acordé de esta imagen que vimos de un policía golpeando a una señora mayor que cayendo y una mujer, ministra de Seguridad en Argentina, explicando que qué esperan de un policía que está recibiendo 10 palos. Yo me imagino una señora anciana, de 70 y casi 80 años tiene esta señora, si está usando un bastón, me imagino lo peligrosa que es cuando te empieza a dar palos. Mi mamá usaba bastón, en el momento que ella aflojaba el bastón, se caía. Pero bueno, y hay gente que cree todas esas cosas, ¿sí? Me tratarán de cabeza de termo a mí, pero hay gente con cabeza de termo que cree en esas cosas. Pero vamos a lo nuestro. ¿Pasa que el evangelio es actual o no? ¿Cree que no? Y Yeshua dice, cuidado con excluir, porque mi buena noticia es que si sos de Israel, todo Israel es alguien que en su conciencia tiene las dos fuerzas presentes, lo masculino y lo femenino, erradicando el mal a través de hacer que la luz se manifieste. Esto es romper con las normas sociales de la época, porque él se preocupaba justamente por los más necesitados y entre ellos las mujeres. Dice, hay un valor que hay que reconocer. Y si reconoces el valor de una mujer, esa mujer empieza a ministrar. ¿Qué es ministrar? A servir en la sociedad no como una esclava de los deseos del varón machista o como una enemiga que se dedica a ser esclava de la ideología feminista, sino alguien que justamente por tener su dignidad recuperada, sabe que con el varón tienen que ser un equipo para que el creador de todo, que es la luz infinita, nuestro amado Dios, pueda hacer de este mundo un mundo mejor y mucho más humano. Amén. Buscando entonces el centro de nuestro estudio, yo quiero decirte que justamente el Evangelio de Lucas y todos los 4 evangelios en realidad, apuntaban en la época que se escribieron a recuperar la historia de las mujeres desde la historia del maestro estando en la tierra. El maestro cuando estuvo en la tierra le dio sentido de propósito a las mujeres que a él se acercaban para escucharlo y muchas de ellas, quedándose con él, lo acompañaban con sus bienes, entendieron que la mujer es el secreto para que la economía de un colectivo nunca falle.
Pero ¿cómo es ese secreto? La mujer debe saber obligar al varón, obligar entre comillas, no obligar presionando o maltratando, obligar es decir, exigir al varón que la cubra con cosas espirituales. A los varones le cuesta desde la caída, esto está en Génesis 3 y en adelante, por eso si usted supiese, y no es nuestro tema de hoy, los mandamientos que hay desde Génesis hasta Deuteronomio, o desde Bereshit hasta Devarim, son mucho más para los varones que para las mujeres. Porque al varón le cuesta de conectarse del mundo físico, de lo material, y empezar a buscar en su interior lo esencial. Pero para eso Dios ha puesto a la mujer. Al varón le cuesta buscar en oración a Dios, la escritura. Tiene que salir, porque lo programaron de chico, salir corriendo a trabajar, a buscarse el mango, el peso, la guita que se necesita para pagar todo lo que hay que pagar. Los hijos varones ven eso en papá, lo repiten después y así por generaciones. Pero cuando una mujer recupera la dignidad en el Evangelio, lo que va a hacer es que ese varón, antes de salir corriendo a buscar dinero, busque los tesoros del cielo. Por eso lo interesante del Evangelio, si me permiten ir, es que justamente la palabra mujer o mujeres, sea singular o plural, aparece exactamente 42 veces en este Evangelio. Le gana a Mateo, a Marcos y a Juan, en donde el término mujer o mujeres aparece muy pocas veces. Es más, la palabra mujer, aquí 42 veces, tiene que ver aún cuando aparece la palabra viuda, porque las viudas en aquel tiempo, la viuda o las viudas, eran más desamparadas que la mujer misma, que tenía un padre o que estaba casada. Así que quiero por allí referirme a estos temas. Si 42 veces este Evangelio habla de mujer, quiere decir que el secreto para que la luz se manifieste y para que la presencia de Dios esté en una familia, es que la mujer atraiga la presencia, es que la mujer se asegure que la presencia de Dios que ella atrae esté porque ella recibe del varón la escritura. Por eso las mujeres solas que buscan del Señor son peligrosas. Las mujeres solas, voy a hablar algo que he visto en los años en el mundo evangélico, y especialmente en estos últimos 20 años, es más normal que aparezcan mujeres solas por distintos congresos. Si hay un orador especial, siempre está esa mujer sola. Esa mujer sola es peligrosa, porque es una mujer que está trabajando como la esposa del rey Acab, que vimos más temprano, como Jezabel. Es una mujer que divide, no trae presencia, divide, porque todavía no ha recuperado su dignidad de mujer. Pero las mujeres que hoy están aquí con su esposo al lado, su pareja al lado, porque a lo mejor algunos todavía no se han casado, pero de aquí quizás puedan entender por qué también es valioso que el matrimonio esté respaldado por lo institucional, porque así lo ha ordenado Dios. Entiendan de que justamente para que lo único que atrae a la mujer, que es la presencia de Dios, y es bueno que la presencia de Dios esté con uno o no. Amén. Para poder atraerlo el varón tiene que estar en lo espiritual. No sé cómo es acá, pero allá tuve que enseñarle a las mujeres que no le permitan al varón poner excusas. No, que tengo que viajar a un congreso, tengo que viajar a una capacitación. Allá tuve que hacer esto, decir, pero estás permitiendo que tu marido viaje un fin de semana donde le están hablando de política, le están hablando de comercio, le están hablando de dinero. Y no, pero yo estoy guardando el Shabbat. ¿Y qué ganas con eso? Si la presencia ya se te fue, y al irse de ti se va de tus hijos. Porque Dios obra solamente con un varón y una mujer en acuerdo para que Él en el medio traiga luz. Amén. Lo digo porque esto es normal en muchos lugares. Yo hablo de lo que me toca pastorear en Mendoza, pero no sé si alguna vez le ha tocado al pastor. Seguramente que sí. Pero hoy creo que este tema vale para que el Evangelio no sea algo simple. Es una conferencia para que vos analices que el Evangelio de Lucas dice, si lo masculino y lo femenino no están en perfecta alianza, y perfecta alianza es que Dios esté aprobando eso, lo material huye. Y cuando lo material huye de un ser humano, ¿no aparece carencia? Sí. Pregunté a todos. Sí, sí. Y cuando hay carencia, ¿no se está en la pobreza? Sí. Y la pobreza siempre lleva a lo que es lo marginal, hermanos. Vamos acá al evangelista, porque justamente si aparece tantas veces, hay algo que quiero que aprendan. Es el único evangelio que los relatos los cuenta en paralelo. Diga, relatos en paralelo.
Relatos Más en fuerte, paralelo. relatos en paralelo. Relatos en Es paralelo. decir, que si habla de un varón, aparece algo parecido reflejado con una mujer. O si está hablando de un hecho con la vida de una mujer, aparece reflejado algo parecido en un varón. Vamos rápido. Lucas 4, anótelo, del 25 al 27. Allí se encuentra un ejemplo bien claro de lo que estoy diciendo. Lucas 4, 25 al 27. Se habla de las viudas y de los leprosos, mujeres y varones juntos. Mire, Yeshua está tratando de explicar algo que pasó en la antigüedad. ¿Puedo leerlo, Lucas 4, 25 al 27? Usted anótelo, pero ¿lo puede escuchar? Sí. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿Cuántas? Viudas, muchas viudas. Y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Lo femenino, ¿sí? ¿Hola? Sí. Mismo relato. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Leprosos, diga leprosos. Leprosos. Eso es masculino, ¿verdad? Pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. O sea, esto es el paralelo, ¿se ven? Está lo masculino, acá en este caso lo femenino nombrado, inmediatamente algo parecido, un paralelo con lo masculino. No puede estar separado. ¿Les estoy explicando muy difícil esto? ¿No? ¿Cuántos están captando a dónde vamos? ¿Puedo seguir entonces? Les doy un ejemplo más, Lucas 11:31. Hay 32 también, Lucas 11:31. Aquí le han preguntado a Yeshua, le dicen, danos una señal. Los fariseos, porque siempre le querían hacer preguntas, danos una señal de que eres el Mesías. Y él le va a decir que la única señal que se le va a dar es la de Jonás. Ya más o menos saben eso, ¿verdad? Que Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro de un pez grande, ¿sí? Pero yo quiero esto del paralelismo, varones, mujeres, varón, mujer. ¿Puedo leer eso? ¿Pueden captar esto? Lucas 11:31 al 32. La reina del sur, la reina, perdón que remarque, mujer, ¿verdad? Se levantará en el juicio con los de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Segundo paralelo, los hombres de Nínive, ahí está lo masculino, ¿lo ven? Sí. Se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí, está hablando de él. Pero está diciendo, yo estoy aquí para que lo masculino y lo femenino funcione a fin de que no haya juicios sobre la tierra ni se aplique castigos celestiales sobre la tierra. Lo masculino y lo femenino cuando están en alianza, permitiendo que la obra de Yeshua en ellos sea vida, la familia funciona, y una familia que funciona hace que una ciudad no se pierda. Amén. Ahora miremos el paralelo, Lucas 13. Todo esto algunos ya no sé por dónde andan, pero más o menos lo han visto o lo están por ver. 13, 18 al 21. 13, 18 al 21. Ahí hay parábolas, ¿sí? Después seguramente lo podrán ver con el pastor o bueno, lo veremos después, no importa. Estoy explicando lo paralelo femenino y masculino para que vean ese sentido del evangelio. Quiero saber si eso lo captan, ¿verdad? Bien, aquí habla de una cuestión cotidiana, pero habla primero de un hombre sembrador y luego habla de una mujer preparando comida. Escuchen por favor. Entonces decía, ¿quién decía? Yeshua, ¿verdad? Yeshua. Entonces decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿quién? Yeshua, ¿verdad? Sí. ¿Con qué voy a comparar el reino de Dios? Lo mismo, ¿ven? Un paralelo. Es como la levadura que una mujer, Mujer. tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda esa masa. ¿Ven el paralelismo? O sea, Lucas dice, el evangelio de Yeshua incluye una alianza entre lo masculino y lo femenino, que en el mundo físico está representado por un varón y una mujer que de acuerdo a Dios son almas gemelas, no que se juntaron porque tuvieron sexo y no les quedó otra que ya que durmieron una vez juntos, durmieron para siempre porque ella quedó embarazada. Eso es lo peor que le ha pasado a nuestro país. Y a tantos países, pero hablo de mi Argentina, a quien amo. Tener tantas madres solteras, porque hoy es normal que la mujer no cuide su genitalidad, porque justamente no se le enseña a ser digna de la presencia de Dios. Entonces su genitalidad es para cualquiera que venga con su genitalidad materialista, llena de hedonismo, y le hable de un supuesto amor y creer que eso es el alma gemela. Vamos a otro paralelo, ahí me estoy yendo del tema, volvamos. Otro paralelo, Lucas 15, 4 al 9.
Siempre es lo masculino, lo femenino, pero juntos. Para Yeshua tienen que estar juntos. Para que el reino dé resultado, lo masculino y lo femenino tienen que tener el equilibrio de la palabra de Yeshua. ¿No está? ¿Se entiende? Lucas 15, 4 al 9. ¿Qué varón de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, algo masculino, femenino, se pierde, no dejará las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, sigue lo femenino, van viendo que remarco, ¿no? La pone sobre sus hombros gozoso y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndole, alégrense conmigo porque he hallado a mi oveja que había perdido. Un varón que salió a buscar la oveja, ¿sí? ¿Hola? Sí. Pero sigamos leyendo, es hasta el 9. ¿Puedo seguir? Sí. ¿O qué mujer? Opa. ¿O qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, versículo 9, reúne a las amigas y a las vecinas, porque las mujeres siempre reúnen más, ¿vieron? Diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Lo masculino y lo femenino para Yeshua tienen dignidad juntos. Vamos, algo que ya vieron. ¿Se acuerdan en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista o Juan el Inmersor? Lucas 1, 5 al 25. No vamos a leer tanto, pero ¿se acuerdan el relato que ya hemos estudiado? Sí. Encontramos primero a Zacarías, que es el jefe de la casa. Viene el ángel y le dice que su mujer Elizabeth va a tener un hijo. Son ancianos. Ella ha sido estéril siempre, pero viene el milagro. Va a quedar embarazada. Y después, ¿a quién se le anuncia? A Elizabeth. Varón, mujer, masculino, femenino. Después tenemos que Miriam, o María, siendo virgen aún, recibe al mismo ángel y le dice que va a quedar embarazada del Espíritu Santo, ¿sí? Sí. ¿Y quién queda al margen del aviso? Joseph. Después lo vemos en el Evangelio de Mateo, ahí sí le dan importancia al ángel hablándole a Joseph, pero acá Joseph solo aparece que se hace cargo nomás de esta situación, no del hijo en cuanto a que él la embarazó, se hace cargo de esta situación porque la ama y como lo masculino sabe que el que van a nacer, esto lo dice Mateo, viene de parte de Dios y es del Espíritu Santo mismo, ¿sí? Pero sigamos ya que estoy con esto. Cuando Yeshua fue presentado en el templo, ¿está lo masculino y lo femenino juntos allí? ¿Se acuerdan la historia? Sí. ¿Quién es lo masculino cuando el niño Yeshua es presentado en el templo? ¿Cómo se llama lo masculino? Simeón, muy bien, no lo escuchaba. Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama lo masculino? Simeón. El profeta Simeón, un hombre anciano que esperaba al Mesías, da la bendición. Pero, ¿ahí quedó lo masculino o aparece lo femenino? Aparece Ana, muy bien. Una anciana, 84 años dice la Biblia que tenía, que también da la bendición. La bendición siempre viene cuando lo masculino y lo femenino están en buena aparición, en tiempo correcto de aparición. Y vamos a lo último, ya que quiero buscar el final, porque veo que varios se están aburriendo. ¿Le puedo seguir al último? Lucas es el único que cuenta 2 resurrecciones que hace Yeshua. Es interesante porque son las 2 únicas resurrecciones que cuenta Lucas, y además tienen que ver con jovencitos. La importancia que le da Yeshua también a los jovencitos, especialmente los más marginados que había en aquel tiempo, que eran los púberes, los que dejaban lo que hoy llamamos niñez y adolescencia. En aquella época no había adolescentes, pero esas edades eran mirados como, bueno, vieron que en mi época, por ejemplo, nos decían, no sé si el pastor Adolfo sabe esto, ya están, hay que aguantarlo, está en la edad del pavo, decían los padres. ¿Y a quiénes se aguantaron eso? ¿Quiénes tuvieron que soportar? Están en la edad del pavo, el tío hablando, yo también. ¿A vos también te lo dijo el pastor Adolfo? Bueno. Repitió lo que alguna vez escuchó. Bueno, quiero hablar de esas 2 resurrecciones. La primera resurrección, Lucas 7, ya lo hemos estudiado. Lucas 7 del 11 al 17. ¿Anotaron? Diga, primera resurrección. Primera resurrección. Bien, allí tenemos que resucita al hijo único de una viuda. Aquí hay polaridad masculina y femenina, ¿sí? Es un hijo de una viuda, ¿sí? Y dice en el versículo 13, el Señor, Yeshua, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y luego de resucitar a ese joven, se lo devolvió a la madre, ¿ven? Pero fíjense la segunda resurrección. Por favor, Lucas 8, 40 al 56. No voy a leer todo, Lucas 8, 40 al 56. Vaya y coteje que le estoy diciendo lo que allí sale. Ahí también hay una resurrección, de un hijo o de una hija. La hija única de un tal Jairo, el jefe de la sinagoga. Y aparece para... ¿qué? ¿Para sanarla
No. Jairo viene a buscarla porque necesita que la sane, pero cuando llega ya ha fallecido. ¿Lo entienden? Sí. Pero en el camino, cuando va con Jairo, ¿quién aparece en el camino mientras va a la casa de Jairo por la hija? Una mujer con problemas de sangrado vaginal, ¿sí? Una enfermedad, hemorroidosa se llama, creo, algo así. ¿Van siguiéndome? Le acabo de dar 2 narraciones donde vemos lo mismo. Yeshua necesita que se entienda que las bendiciones o la resurrección de una circunstancia, el levantarse de algo que parece que va a matar a la familia, es cuando lo masculino y lo femenino se encuentran con él o lo dejan a él participar. Atención que yo no soy el que estoy diciendo esto. El Evangelio de Lucas por 2000 años ha estado siempre diciendo lo mismo y enfatizando lo mismo. Por eso elegí de una obra que yo tengo a un autor, un teólogo. Este teólogo es cristiano, no es rabino, se llama Ben Bitterton III. Les leo lo que él dice. Las parejas de varones y mujeres que vemos en el Evangelio de Lucas como paralelismo sirven como un recordatorio de que tanto los varones como las mujeres son iguales como destinatarios de la gracia divina y como participantes en la misión de Dios. O sea, Dios salva por igual a varón y mujer. Amén. Sí. Y a los dos le da el mismo poder misional. Amén. No es que el Espíritu Santo a este se lo da porque es varón y a esta se lo quita porque es mujer. Sigo leyendo lo que él dice. Voy a saltar varias cosas que no creo que vengan al caso, pero le leo esto. Lucas, al escribir el Evangelio, intentó presentar las mujeres bajo una nueva luz que traía el mensaje de Yeshua. Las presentaba como ese grupo oprimido, puesto en libertad, cumpliendo lo que Yeshua había leído en la sinagoga de Nazaret, de Isaías 61, 1 y 2, ya que ese era el programa de liberación que Yeshua traía, liberar a los oprimidos. Y en ese instante, ¿quién era oprimida? La mujer. En ese tiempo, ¿quién era oprimida? Lo femenino. Aunque quizás en estos instantes, en estos tiempos también, de alguna manera estamos viviendo situaciones semejantes en donde no se cree en el verdadero evangelio del reino de Dios. Yo he conocido gente que ha recibido el evangelio de la salvación, se hicieron miembros de la iglesia y al tiempo se divorciaron. Es que el evangelio de salvación, como mucho, te trae la gracia, pero no te trae el reino. Y Dios no quiere que seas salvo para morirte e irte al cielo como por ahí cree la gente. Dios te quiere salvo acá para que hagas obras de salvación. ¿Qué son obras de salvación? Obras que reparan el mundo, empezando por la reparación de tu pareja o matrimonio, Amén. Continuando con la reparación de tu familia y desde ahí la reparación de toda tu vecindad o barrio o ciudad, a donde creas que sos protagonista. Amén. Entonces, para buscar el final no se trata de defender aquí feminismo o machismo. A ver, no se trata de ismos. Se trata de una nueva humanidad. Diga, una nueva humanidad. Una nueva humanidad. En donde no hay diferencias de etnias, de grupos sociales, donde están los libertarios y los zurditos. No, es una humanidad que en vez de tener diferencias, siempre trata de incluir al otro. Esta mesa habla de inclusión. Amén. Lo que Lucas dice, tanto varones como mujeres deben siempre tomar una decisión, seguir a Yeshua en su enseñanza. Amén. Cuando vamos a Lucas 10 vemos a Marta y a María. ¿Se acuerdan las dos hermanas? Allí Lucas 10, 38 al 42. Voy a destacar algo. Este relato solamente Lucas lo cuenta, no está en otros lados. Solo Lucas cuenta esto que voy a cantarles. Como no lo vamos a leer, Lucas 10, 38 al 42, habla que estas dos mujeres están allí, pero Yeshua habla de una, de María. Y en el 42 sí lo voy a leer, dice, ha escogido, diga escogido, leo de nuevo, ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Qué hizo ella? Escogió lo bueno. Escogió, diga, escogió. Escogió. Diga más fuerte, escogió. Escogió. Si lo vemos desde la sociedad, la que se acaba de quejar es Marta, porque desde lo social, para ellos y para nosotros, María tendría que estar dando una mano en eso, ¿o no? Sí. Los que me levantaron la mano que han visto la serie de Chosen, temporada 4, si no me equivoco, que es la que está, la última, ahí sale justamente cuando Marta se queja. Y él le dice, ha escogido la mejor parte, porque esa parte no será quitada. ¿Qué está diciendo Yeshua a toda mujer que está presente hoy acá?
Necesitas sentarte a los pies del Señor para escuchar su palabra. Y empiezan las mujeres solas, yo soy de escuchar, porque si están ahí en la cámara, ay, yo soy de las Déboras que escucha la palabra de Dios. Esa es la onda religiosa. No, estoy hablando de las mujeres de acá. Si estás acá y hoy tu marido no está acá, estás con un problema grave vos. Porque no podés jamás escoger la mejor parte si no te sentás a los pies de tu Señor, que según 1 de Pedro es tu marido. No Señor por dueño o por tirano que te maneja como quiere. Eso es para otra historia y es de gente perversa. Estamos hablando de gente de reino, ¿amén? Amén. Al Señor, que es nuestra cabeza, digan, el Señor Yeshua es mi cabeza. El Señor Yeshua es En mi la cabeza. tierra y en una familia lo representa el varón. ¿Qué hacía Amén. Yeshua muy temprano cuando aún no amanecía? Y va a orar. Buscaba del Eterno como cualquier varón judío, como cualquier varón que tiene adoración o alabanza en espíritu. Se levantaba temprano para orar, hacer la shaharit sería, ir a la Torah, estudiar, volver a orar, hacer su propia oración con su palabra y luego salir a trabajar, ¿o no? Sí. Pero hoy no estamos creados así. Por eso en este final quiero dar un toque a lo que estamos viendo, porque las mujeres son ni más ni menos las que reciben el mensaje de que Yeshua ha resucitado. Lucas 24, del 1 al 12, repito, y yo creo que les he dado todo el lineamiento de lo que es Lucas. Lo que va a quedar de aquí con el pastor será justamente seguir pautas y encontrar esto, pero Lucas 24, del 1 al 12, muestra de que el evangelio que Lucas ha escrito demuestra o revela que Yeshua había logrado, con su enseñanza, darle tal dignidad a la mujer, que las mujeres fueron las que tuvieron el privilegio de escuchar al ángel en cuanto a que él había resucitado. Voy a leer del 8 al 11, del 8 al 11. Todo el texto, para que usted lo corrobore, es del 1 al 12. Yo leo solo del 8 al 11. Entonces ellas, las mujeres, ¿verdad?, se acordaron de sus palabras. ¿A quién le escucharon decir la palabra? ¿A otras mujeres o a este varón llamado Yeshua? A Yeshua. Es que la mujer necesita que las palabras de Dios vengan desde la boca de un varón. Entonces, se acordaron de las palabras de ella y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, la vimos recién en Lucas 8, Sí. Juana, ¿estaba en Lucas 8? Y María, madre de Jacobo, que si bien no está en Lucas, puede ser de las mujeres que lo seguían, ¿o no? Sí. Y las demás con ellas, o sea que están todas. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. No fueron los apóstoles los primeros en tener la noticia. Mas a ellos les parecía una locura las palabras de ella. Y no la creían. ¿Están escuchando? Sí. O sea, disparate. Papel crucial de la mujer. El seguimiento de Yeshua, según Lucas, muestra que la valentía y la lealtad no solamente para el varón, sino también un derecho que tiene que tener la mujer cuando busca de Dios. Por eso son las primeras testigos de su resurrección. Y este es el final, este es el dispositivo de estudiar el Evangelio de Lucas. Todo este dispositivo literario, justamente, es para que entendamos que el emparejamiento entre varones y mujeres, según el Evangelio del Reino que Lucas relata, es porque se tiene que alentar la idea de que cuando el varón y la mujer se dicen seguidores del Señor, en ese momento no hay distinción de género para los cielos. Los dos reciben la misma gracia de salvación o salvación por gracia. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y una vez que alguien es salvado en gracia, sea varón o mujer, los dos reciben el mismo poder para cumplir la misión de que el reino de Dios se manifieste en esta tierra. Amén. En aquel entonces la sociedad no reconocía la dignidad de las mujeres. Viene un tal Yeshua y le da o le confiere un estatus que va a pertenecer de a partir de ahí a volver al diseño de Génesis capítulo 2. Las mujeres son hijas de Dios. Cuando dice esta es hija de Abraham, está diciendo son hijas del mismo padre que los varones. Amén. Las mujeres son parte del mismo proyecto que se reveló allá, el proyecto de Emanuel. Dios quiere habitar en el corazón de un varón, tanto como en el corazón de una mujer que decide, que escoge la mejor parte, que el Eterno habita en su interior. Amén. Así que en concluyendo podemos decir que así como la cultura romana, griega y aún la judía tenía a la mujer en poco, Lucas viene acá a enfatizar lo que Yeshua ya ha enfatizado. Las bendiciones vienen cuando lo masculino y lo femenino están en perfecta alianza. Amén. Yeshua no viene a traer un movimiento feminista, ni tampoco se viene a poner del lado de ninguna ideología machista, sino que Él viene a trascender ese patriarcado mal interpretado por los judíos de su tiempo,
con mala intención, tanto fariseos, saduceos y otras sectas, quizás influenciados de antes, habían torcido a la Torá, o en los primeros 5 libros, la instrucción de Dios y a los profetas mismos, para hacer que la mujer fuera considerada en menos. Hoy creo que de alguna manera la sociedad, aunque no lea la Biblia, pero por llamarse de la civilización cristiana, mantiene los mismos estándares de hacer que la mujer siempre sea mirada en poca cosa. Y hay algo aquí que se destaca en el final. Cada vez que usted vea en Lucas la mención de muchas mujeres, especialmente estas que se han nombrado, sale la palabra los servían con sus bienes, los servían. ¿Saben que la palabra servían en griego se dice diaconé, de viene diaconado? ¿Y qué significa eso? Que cuando una mujer recibe palabra de Dios desde su varón, esa mujer aprende a administrar todo lo que va recibiendo de tal manera que hasta lo material se multiplica. Amén. ¿Me permite decir algo, Pastor Adolfo? Todos aquí son testigos. Pastor Adolfo, desde su misión, y como lo dice la Escritura, enseña la palabra primordialmente. Pero todo esto se sostiene porque alguna vez una mujer tuvo la idea de que los pocos que eran, creo que librada por aquí entonces se congregaba con nosotros, después decidió abandonarnos, pero en los pocos que eran, con los pastelitos, no me acuerdo qué, se empezó a hacer esto, lo otro. Después se juntaron los talentos y apareció esta cooperativa pensando en vos. Con lo cual se ha hecho esta maravilla, reconstruir un lugar que estaba por años abandonado y que si muestran las fotos para los que no sabían, pero creo que todos saben, era horrible como había quedado, como cualquier lugar abandonado. Pero una mujer le creyó a Dios, su esposo también. Pero de su esposo recibía palabra y en la diaconía de ella tenía ideas para que lo económico se multiplicara a favor de todo un colectivo que empezó a crecer. Y esto va a seguir creciendo. Porque hoy no es solo Marina puesta en ejemplo. Es cada mujer que está aquí, si es que cada varón que está conmigo escuchando, puede volver a su mujer a la dignidad que merece. Amén. Dale la palabra de Dios. Y mujer, cuando veas que tu marido está yéndose por la tangente del materialismo, llámale la atención. Y hoy es un día muy particular, porque justamente el Evangelio se proclama después del Shabbat, donde yo reposo en que mi Dios no es el dinero, mi Dios no es el trabajo, mi Dios no es la empresa, mi Dios es el que me enseña a hacer de este mundo un mundo más iluminado. Amén. Y ese Dios que tiene esas 4 letras, la tienen por acá, Yud-Heh-Vah-Heh, la vi en algún lado, bueno, allá, Yud-Heh-Vah-Heh, ese Dios que es uno, es el que nos permite a nosotros, desde el Evangelio, ingresar a planos sobrenaturales impresionantes. Amén. A las mujeres solas, que alguna vez la vida desde lo masculino, llámese papá, esposo, novio, hermano, no importa. Vamos a sacar nombres de personas, vamos a poner lo masculino. ¿Se te dañó? Yo me pongo acá en lo masculino de la luz y te digo perdón. Pero no te vuelvas en contra de aquel que hoy aquí ha hablado, que no soy yo, es el que desde la cruz derramó sangre y desde la derecha de nuestro Abba o nuestro papá está diciendo también es tu tiempo. Es tu tiempo de servir, es tu tiempo de diaconar, es tu tiempo de ideas creativas, matrimonios presentes. Atrévanse al desafío. No crean nada de lo que yo les he dicho, sino lo llevan a la práctica. Les pido 2 cosas. Primero, no me crean todo, sino van y con los pasajes que les di, lean y corroboran de que es tal cual yo se los enseñé. Pero tampoco me crean si ustedes cuando salgan de acá no lo ponen en práctica. Solo créanme cuando poniéndolo en práctica, mi próximo viaje me digan, apóstol, me dio resultado. Mi pareja o mi esposo y yo somos uno gracias a que la presencia de Dios viene cada vez que yo busco la palabra, la instrucción del Eterno. Varón, buscar la instrucción del Eterno y la presencia de Dios que atrae a la mujer no va a faltar en tu casa. Mujer, cuando tu varón no esté cumpliendo lo que la Escritura dice, no tengas miedo de exhortarlo en amor. No como la madre o la dueña. No sos ni madre de tu esposo ni dueña de tu esposo, pero sos la compañera idónea. Le explicaba al pastor hoy algo que pasa, que veo que se interpreta mal. ¿Vieron cuando vamos a Génesis capítulo 2 y dice esto? Escuchen todos. Y dijo Dios,
no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le suena la palabra? Le haré, ayúdeme, le haré ayuda idónea para él. Vamos de nuevo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. La palabra ayuda idónea se traduce de esta expresión. Exer kenegdo. Diga conmigo, exer kenegdo. Exer kenegdo, ayuda idónea, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros por ser occidentales, grecorromanos? ¿Qué entendemos por ayuda idónea? ¿Cómo ayuda idónea? ¿Cómo esto entendemos? Voy a bajar, ¿sí? Permiso. Como si ella parece que es mi mujer, mi alma gemela, tiene que estar en todo así de acuerdo conmigo. Entonces, solo es buena mujer porque está de acuerdo en todo. Entonces los varones sentimos, no, esa puede ser quizás tu mamá. No tenés que buscar a tu mamá en una pareja. Porque ser kenegdo, la primera traducción, en vez de ayuda idónea, es el perfecto enemigo. Cuando eran novios, interpretaban la ayuda idónea como ese noviazgo, esa cosa romántica, ¿viste? Pero ahora que están casados, sabés que el perfecto enemigo es el que duerme con vos. Conmigo duerme el perfecto enemigo. Y nunca nada mejor que el enemigo duerma con vos. A ver, cuando hay guerra, ¿cómo se consigue la paz? Cuando hay guerra en las naciones, ¿cómo se consigue la paz? O sea, la paz se consigue cuando los enemigos se juntan. Así que imagínate, qué buena es la paz que hay entre ellas cuando justamente ella, cuando ve que yo no oro, cuando ve que yo no le doy una palabra, me dice, no me dijiste lo que Dios te habló. Él nunca va a ver que yo no guarde Shabbat, pero supongamos un caso. No, me voy con los muchachos, no, porque me toca trabajar, no, pará, hemos de decir guardar Shabbat. Perfecta enemiga, es perfecto enemigo. No es que el enemigo imperfecto es el que me quiere en mi mal, pero el perfecto enemigo es el que quiere el balance, que siempre estemos en paz. Y paz no significa prosperidad. Amados varones, no estoy con esto haciendo, no me malinterprete, apología de guerras, de discusiones. No es discutir por discutir, para gritarse, para golpearse con palabras, con cosas, y después si son jóvenes reconciliarse en la cama. Ese es un juego que todo el mundo hace y no sirve para nada. Porque hay un día donde ya no se es joven y aparte las reconciliaciones en la cama, sí, desgastan más a la pareja. Para otro tema, ¿no? Pero sí cuando hay que hablar de economía. Cuando falle la economía, Juan y Candela, que ahora estoy haciendo reparación, hablen y mirá cuánto en esa semana no buscaste de Dios. Y si no te das cuenta, vos decile, yo no sentí que esta semana tu oración estuviera en nuestro cuarto. O ustedes que llevan más años, o cualquiera de los que están acá, incluso los dos amigos nuevos acá en pareja. Hablen. Y mujeres digan, lo que pasa es que esta semana lo espiritual faltó. Y Yeshua no se manifestó. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta palabra? No se ha acabado el Evangelio de Lucas. No lo lean con mente romana, léanlo con mente lucana, con mente mesiánica. Quiero orar por aquellos que quizás están hoy en matrimonio, o aún quizás vaya aquí no está tu marido o tu esposa, pero necesitas que esto cambie. ¿Quieres ponerte de pie? Les invito a que se tomen la mano, voy a invitar a mi esposa acá. A los que están sentados les pido que nos ayuden a orar, porque sé que son hijos o son gente soltera, y a todos les va a tocar un día encontrar el alma gemela. No se confundan. No es encontrar el cuerpo perfecto, es encontrar el alma gemela. Desde antes que existieras, Él ya había elegido. Nada más que un tiempo antes que yo naciera, nació ella. Un tiempo después nací yo. Pero en el tiempo justo nos encontramos. ¿Oramos? Padre, te agradezco, primero poder decirte papá. Sería imposible si no fuera por Yeshua. Yo hoy levanto mi mano izquierda justamente que representa lo femenino. El rigor que necesita lo masculino, el rigor de eso que quiere recibir para contener. Señor, gracias te doy, porque tú eres luz infinita y te mueves desde lo masculino a lo femenino, desde la derecha a la izquierda, desde la bondad a la justicia. Y así te mueves, desde la bondad a la justicia, para siempre traer gracia, belleza, vínculos sanos, unidos y reino tuyo. Entonces te agradezco porque así te moviste enviando a Yeshua. Lo enviaste de tal manera que cuando estuvo aquí
volvió todo al diseño original. Los que estamos de pie aceptamos que nos hemos equivocado y te agradecemos que en nuestra casa no se arma guerra. En nuestra casa siempre está el acuerdo de paz que trajo la sangre de Yeshua. Porque el acuerdo de paz nos lleva a estar siempre recordando por qué estamos juntos. Y cuando alguna parte falla, lo podemos dialogar, porque tu verbo bendito habla desde nuestras esposas a nosotros los varones, y desde tu trono, por nuestra boca, al corazón de nuestras mujeres. Que sea este el diseño de Monte Santo siempre, y que de esa forma nuestros jóvenes y nuestros niños puedan crecer y tomar la decisión de escoger la mejor parte. Que escojan siempre sentarse a los pies de estudiar la palabra para un día los que son varones sean esposos que llevan luz y las que son mujeres sean esposas que contienen la luz y traen mucha prosperidad a su hogar. Sea prosperada cada familia que está aquí representada, especialmente de los que se han puesto de pie. Las mujeres que están solas sean prosperadas a encontrar ya no equivocaciones, sino, si aún el alma gemela de ellas vive, encontrar su alma gemela, pero no para fornicar ni adulterar, sino para, en tu palabra, en vez de estar con Baal, hacer que el agua que hay, que es el Espíritu Santo, atraiga más fuego a su vida. El Espíritu Santo empieza a moverte desde ahora. En Yeshua, nuestro bendito mediador, en Yeshua el ungido, nuestro Señor y dueño, nuestro dueño maestro. Amén. Amén.